A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué dice de una sociedad la forma en que reparte los bienes de sus muertos? Porque la herencia no es solo un trámite legal, ¿eh? Es de hecho un espejo de lo que una cultura valora más: la familia, la comunidad, el individuo. Hoy vamos a hacer un viaje justo al corazón de la historia jurídica de México para desentrañar cómo ha evolucionado esa idea de heredar. Esa es la pregunta clave de todo esto. Porque la respuesta no solo nos habla de historia, sino que nos dice muchísimo sobre quiénes somos hoy. Piénsenlo. Las reglas de sucesión son, en esencia, el testamento de una nación, un documento que se va reescribiendo con cada gran cambio y que revela nuestras tensiones, nuestros miedos y, claro, nuestras aspiraciones más profundas. Bien, para entender este viaje, la mejor imagen es la de un corte geológico. Así, tal cual. Cada época, desde el mundo prehispánico hasta la Revolución, ha dejado su propia capa de leyes y de costumbres. Y lo más fascinante es que las capas viejas no desaparecen del todo, ¿eh? Siguen ahí, influyendo en las nuevas y creando una mezcla que es única de México. Así que bueno, vamos a empezar a excavar juntos a través de estos estratos. Ok, nuestra primera capa nos lleva a un mundo donde el concepto de herencia, como lo entendemos hoy, pues simplemente no existía de la misma forma. Hay que olvidarnos por un momento de la idea de un título de propiedad. Aquí, la tierra era un deber mucho antes que un derecho. El mero núcleo de la sociedad mexica era el calpuchi. A ver, para entenderlo fácil, era una especie de mezcla entre un barrio, un clan familiar y una cooperativa agrícola, todo en uno. El calpulli era el verdadero dueño de la tierra, y las familias lo que tenían era el derecho de usarla y de beneficiarse de ella, lo que legalmente se conoce como usufructo. O sea, no era mi tierra, era nuestra tierra, y cada quien tenía el privilegio de trabajarla para el bien de todos. Y esta tabla lo desglosa a la perfección. No toda la tierra era igual, claro. Estaba el calpulalli, que era para la gente común, el pillalli, para la nobleza, y el telatocatlali, que era para el gobernante. Pero fíjense en el patrón. En todos los casos la tierra estaba ligada a una función social. Así que en lugar de preguntar ¿de quién es esto?, la pregunta correcta era ¿para qué sirve esta tierra? Y este era un mecanismo súper ingenioso. El derecho a usar la tierra no era un cheque en blanco, para nada. Estaba directamente ligado al trabajo. Si una familia dejaba de sembrar por 2 años, la comunidad podía reasignar esa parcela a alguien que sí la necesitara. Era en el fondo una especie de seguro social que garantizaba que la tierra fuera productiva y sobre todo evitaba la acumulación de tierras ociosas. Pero ojo, el mundo prehispánico no era un bloque homogéneo. Si volteamos a ver a los mayas, por ejemplo, el enfoque era totalmente distinto. Su sociedad se organizaba alrededor del chival, o sea, el linaje por parte del padre. Ahí la prioridad absoluta era preservar la riqueza dentro de la línea masculina. Y esto, claro, tenía consecuencias directas y muy profundas. Por ejemplo, para las mujeres, quienes quedaban excluidas de heredar tierras para evitar que el patrimonio familiar se fugara a otro linaje con el matrimonio. Dos visiones muy diferentes. Y entonces, todo cambió. La conquista fue una colisión brutal, no solo militar, sino también jurídica y cultural. Depositó una nueva y gruesísima capa sobre las costumbres que ya existían. Impuso una idea de propiedad y de familia radicalmente diferente, una que venía directamente del derecho romano. En armazón legal que llegó con los españoles fueron las famosas 7 partidas, un texto medieval que moldeó el derecho en toda Hispanoamérica durante siglos. De repente, conceptos como el testamento individual, la propiedad privada absoluta, y los herederos por escrito se impusieron sobre siglos de costumbre comunal. Un cambio de paradigma total. Y con ese nuevo sistema llegó una de sus figuras más importantes, la legítima. ¿Qué era esto? Bueno, significaba que la libertad para decidir a quién dejarle los bienes estaba muy, pero muy limitada. La ley, de hecho, te obligaba a reservar la mayor parte de tu herencia, 4/5 partes, imagínense, para tus hijos. Pasamos de un sistema donde la comunidad era lo primero a uno donde la protección del núcleo familiar, a través de esta herencia forzosa, se volvió la prioridad número 1 del Estado. Esta nueva era trajo consigo todo un arsenal de herramientas legales. El testamento abierto, el cerrado, la famosa mejora para poder favorecer a un hijo sobre los otros, o las mandas pías para dejarle algo a la iglesia y pues ayudar a la salvación del alma. En resumen, el sistema se volvió mucho más formal, más individualista y, por supuesto, muchísimo más burocrático. Ahora demos un salto a la era post-independencia. El siglo XIX fue un verdadero campo de batalla ideológico y la ley de herencias estuvo justo en el centro del conflicto. La gran pregunta de la época era, ¿qué debe proteger el Estado? ¿La libertad absoluta del individuo para disponer de sus bienes como le dé la gana o la cohesión económica de la familia? Esta línea de tiempo lo muestra clarísimo.
Es un verdadero tira y afloja. Los primeros códigos, como el de Oaxaca, aunque ya eran liberales, decidieron mantenerla legítima para proteger a la familia. Lo mismo pasó con el Código Federal de 1870. Pero entonces llega el Porfiriato y en 1884, ¡pum!, el péndulo se va violentamente hacia el otro extremo. Este es un momento clave en nuestra historia jurídica. El Código de 1884 eliminó por completo la herencia forzosa. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que una persona, por primera vez en siglos, podía legalmente desheredar a sus hijos si así lo quería. Fue la victoria total del individuo sobre la familia. La propiedad, por fin, se liberaba de cualquier obligación social impuesta por la ley. Y para que quede claro cómo pensaban, escuchen esta cita del ministro de Justicia de la época, Joaquín Baranda. Para los liberales radicales del Porfiriato, la protección familiar de la legítima era una atadura feudal, un vestigio de autoritarismo que era un obstáculo para el progreso económico. La riqueza, decían ellos, debía circular libremente, sin importar el costo social. Bueno, pues la Revolución Mexicana fue en gran medida una reacción violenta en contra de ese individualismo tan extremo. Y esto, por supuesto, se reflejó en una nueva capa jurídica. El objetivo ya no era regresar al pasado colonial, sino encontrar un nuevo y delicado equilibrio entre la libertad del individuo y la justicia social. El resultado de este nuevo pensamiento fue el Código Civil de 1928, que en su esencia sigue vigente hasta hoy. Inspirado por completo en la Constitución de 1917, no buscaba regresar a la rigidez de la herencia forzosa colonial, sino crear un sistema híbrido, uno que respetara la libertad individual, pero que al mismo tiempo tuviera una red de seguridad social. Y la lógica del nuevo sistema es bastante elegante, la verdad. Por un lado, se mantuvo el gran logro liberal, la libertad de hacer un testamento. Pero, y aquí viene la gran innovación social, si una persona muere sin testamento, entonces la ley interviene con un objetivo social clarísimo: proteger a la familia, sobre todo a los más vulnerables, definiendo un orden de herederos que refleja las nuevas prioridades del país. Y esta nueva visión redefinió por completo lo que la ley entendía como familia. Se borraron por fin las vergonzosas distinciones entre hijos legítimos e ilegítimos. Se reconoció por primera vez a la pareja en unión libre, al concubinato, una realidad social que había sido ignorada por siglos. Y se fortaleció la posición del cónyuge que sobrevivía. Fue, en pocas palabras, una modernización social hecha ley. Así que hemos excavado a través de las capas de la historia, desde la tierra comunal del Calpulli hasta este nuevo equilibrio social de la posrevolución. Cada cambio nos ha contado una historia fascinante sobre cómo México se ha visto a sí mismo,